música triangular, una medicina que la puedes llevar a lo profundo de tu alma solo a través de la escucha. Hace varios años me llegó la idea de formar personas. Quería que me acompañaran en la expansión del método de evolución interior que había creado en los últimos 30 años. A esos alumnos más íntimos y consecuentes les llamé mentores. No quería discípulos, estudiantes ni seguidores, sino mentores. Gente que desde el inicio se conecte con la necesidad interna de dar lo mejor de sí mismos a otros. Mentor es quien apoya y acompaña creativamente, espiritual y amorosamente a quienes necesitan encontrar su potencial en sí mismos. En mi corazón ya sabía que era imposible guiar a otros si aún estamos perdidos. No se puede dar lo mejor de nosotros si antes no hemos sanado la relación con lo externo. Nunca sentí la necesidad de ofrecer soluciones a carencias o heridas, sino inspirarles para que descubran por ellos mismos el poder y la creatividad para hacer frente a la vida. Entonces fundé una organización única en su tipo, dedicada a apoyar a otros en el proceso de evolución personal, y en la que cada mentor se dispusiera a entregar lo que todavía no sabía que tenía, porque aún no había entrado a descubrirlo. Les animé a que se abrieran hacia afuera, en vez de ir hacia adentro a recibir. Les impulsé a que fueran a perderse en el intento de dar a otros lo que todavía no tienen. Lo hice a propósito, porque cada uno tenía la posibilidad de darse cuenta por sí mismo de lo que estaba ocurriendo. Que no se puede entregar lo mejor a nadie si todavía no hemos perdonado. Que no se puede salir con el tesoro interno si aún no hemos sanado. Haber acompañado a miles de personas de todo el mundo
nos sirvió para darnos cuenta de la indispensable importancia de que cada uno haga su propio proceso de liberación y de conexión, sin haber utilizado ningún sesgo que evitara atravesar lo que cada uno debía atravesar. Mi labor fue la de apoyarles y acompañarles en esta comprensión, que no se puede dar lo que todavía no está disponible, que primero hay que recibir. Para alcanzar esa proeza había que atender la necesidad conjunta que tenían de tener un hogar espiritual, un ambiente de amor, en donde se pueda comenzar a ver la vida, el mundo y a los otros de otra manera. Después de casi 10 años, quiero mostrar algunos momentos sagrados, mágicos, de intimidad con mi gente. Mi gente son colaboradores, alumnos y mentores, con quienes me doy el lujo de entregarme y de compartir lo mejor de mí. Ellos son el otro para mí. Son mi medicina. Y estamos en contacto permanente desde nuestra alma. Cada mes nos encontramos para mirarnos y apoyarnos mutuamente. El apoyo más profundo que hemos descubierto surge cuando compartimos la presencia espiritual siendo nosotros mismos, tal cual somos. En un espacio de autenticidad nace naturalmente la urgencia vital de reconciliarnos unos con otros. Y recurrimos tan solamente a la mirada pura. Nos entregamos a la perfección del momento. La compañía amorosa y desinteresada penetra a través de la piel y llega a lo más profundo. La ausencia de consejos y de pensamientos que nos definan los unos a los otros es pura medicina que compartimos. Este apoyo y acompañamiento es la medicina y no se ofrece con palabras. En lo profundo de nuestro corazón sabemos que no tenemos nada que decir, porque ninguna palabra puede dar lo que solo la gracia produce. En nuestros retiros y encuentros místicos no hay seriedad, pero todo lo hacemos desde la dignidad y el respeto. Bailar y cantar es una celebración espontánea de seres humanos felices por el mero hecho de existir y de estar juntos. Reír y llorar es liberar lo que está atascado. Hablar y escuchar es compartir nuestros más profundos anhelos. Todo lo que ocurre es extraordinario, porque fluye naturalmente
es espontáneo porque no hay un guión preestablecido. Yo soy el más neurótico de todos, porque me atrevo a ponerme por delante de todos ellos, a hablarles, a decirles algunas palabras, como si yo supiera algo que ellos no saben. Pero todos perdonan mi intrepidez, porque en el fondo quieren que alguien les diga lo que ellos no se atreven a escuchar. Quieren que se los diga como un padre, como una madre que les comprende. Por ello me ofrezco a mi gente de esta manera. Tenía que integrar que era indispensable abrirme a esta energía de maestría para que comenzaran a nacer auténticos mentores. Los mentores que actualmente estoy formando en mi escuela están capacitados para apoyar y acompañar el proceso de búsqueda de otros. Y lo hacen desde un lugar puro, donde no hay manipulación ni se genera dependencia. Porque en esencia, un mentor inspira a confiar en la libertad. Desde la libertad de ser, podemos ver la frescura, la originalidad, el encanto, la divinidad del alma del otro. Y esa es una visión que pertenece al presente, no proviene del pasado. Es una visión que se inspira en el misterio del futuro. Porque en el futuro está la gloriosa realización de nuestro ser. Y cuando varios seres humanos, conectados con esa energía creativa y creadora de luz, nos acercamos, se produce una intimidad suave y luminosa, inocente, de seres que están sencillamente a gusto por estar juntos. Es un milagro. Envuelto en ese campo divinamente amoroso y familiar, surgen nuestros encuentros de intimidad espiritual. Un encuentro en el que nos visita la luz de la conciencia. Un encuentro místico en el que nos unimos en el amor. Cuando la luz interna de la conciencia se enciende tan solamente en un solo ser humano, es inevitable que se comience a encender en otros y que se extienda por sí sola por todas partes. Cuando el amor llega a tocar el corazón de un solo ser humano, es imposible que no alcance el corazón de otros seres humanos.